Un cordial saludo para todos. Es muy conocido que existen 3 experiencias en la vida de todos los seres humanos que nadie puede esquivar: el dolor, la soledad y la muerte. Y yo le añadiría uno más que todos experimentamos y que cuando somos sujetos de esta afligida experiencia nos añade una buena dosis de dolor, de soledad y nos acompaña, si así lo permitimos, hasta el día de nuestra muerte. Me refiero al rechazo. Recuerdo que muchas veces he sido rechazado y me duele más saber que mi esposa y mis hijos lo han experimentado y se tendrán que acostumbrar a esta experiencia que vivirán en algunos momentos durante toda su vida. Nuestro estudio bíblico de hoy es un relato que se entreteje en la vida de Jesús, el dolor, la soledad y la muerte y el rechazo por parte de la gente a su alrededor, tan frecuente como lo era para él despertar cada mañana. Por favor, sígame en la lectura del Evangelio de Juan, del capítulo 4, versículo 43 al 53. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, pues Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: ayer a la hora 7 se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. 2 cosas podemos notar aquí. La primera es que los judíos deseaban un profeta diferente. ¿Cómo? No lo sé del todo. Sin embargo, sabemos por las Escrituras que los hombres solemos escoger según nuestros propios intereses. Recuerdo al primer rey de Israel, a Saúl. Puede usted leer en 1 Samuel capítulo 8 que el pueblo pidió un reino y un rey como las naciones que lo rodeaban. Y como resultado Dios le dio lo que ellos deseaban y así hizo evidente el deseo del corazón de esta gente. También podemos leer 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este prototipo modelo de telenovela satisface plenamente el ego del pueblo. Se sienten muy bien representados en Saúl. Muy probablemente para los judíos Jesús no llenaba sus expectativas. Isaías hace una breve descripción de este rechazo a Jesús. Leamos juntos Isaías capítulo 53, versículo 1, 2 y 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Como raíz de tierra seca, no hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. No es honrado el profeta en su propia tierra, porque una enemistad espiritual se fragua entre las profundidades del corazón de los incrédulos. Los intereses de los hombres sin Dios se anteponen a los intereses de Dios. Podemos leer en la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. También podemos leer Juan capítulo 10, versículo 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Seguidamente nos dice el relato que un oficial del rey, muy afligido por el agonizante estado de salud de su hijo, acudió a Jesús y le rogó que descendiera y sanara a su hijo. Y muy probablemente este hombre conoció de primera mano la señal que Jesús hizo en ese mismo lugar, en Caná de Galilea, cuando convirtió el agua en vino. Y por supuesto creemos que si un hombre es capaz de transformar los estados de la materia, los componentes químicos, convertir el agua en el más exquisito y refinado vino, por supuesto que puede restaurar tejidos biológicos, órganos y todo tipo de lesiones. Esta es la lógica de este angustiado padre de familia, y desde su razonamiento piensa que Jesús puede ir a casa, tocar a su hijo y sanarlo. Parece que para la gente de esta época Jesús es una especie de hombre fenómeno, alguien con poderes sobrenaturales, un ser especial con poderes extraordinarios. Es común hoy escuchar gente decir: Dios tiene poder, Dios tiene amor para ti, Dios tiene una vida para ti, pero eso no es así como se dice. En realidad, Dios no tiene poder, Dios no tiene vida ni tiene amor. Dios no es un ser compuesto de partes. Dios no es una fórmula reactiva dentro de un cósmico laboratorio. Dios no tiene poder porque Él es el poder. Dios no tiene amor porque Él es el amor. Dios no es un camino, sino el camino. No es una verdad entre muchas, Él es la verdad. Dios no es una vida flotando en el cosmos, sino la fuente de vida eterna, autoexistente y dador de vida. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que existe ha sido hecho ni se sustenta. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho ni se sostiene. Jesús no tiene que descender a un pabellón de cuidados intensivos y tocar o gritar o transferir una sustancia energética, porque es que Jesús es Dios, la palabra creadora, por medio de la cual fueron creados los cielos y la tierra. Lo que es visible e invisible para nosotros es evidente y claro, objetivamente claro para Él. En cuanto a la incredulidad de este hombre, Jesús le confronta y le dice que si él no ve señales y prodigios, no creería. No creer en Jesús como Señor es rechazarlo a Él como Dios y profeta, como Salvador. El interés de este padre de familia es que su hijo no muera.
El interés del Padre Celestial es que sus hijos, sus elegidos desde antes de la fundación del mundo, no se pierdan eternamente. Así podemos ver la diferencia entre los intereses de Dios y los intereses de los hombres. Mientras este padre de familia cree en el poder de Jesús para sanar a su hijo, Jesús quiere que este hombre pueda creer que él, como profeta, es enviado del Padre Celestial. Seguidamente Jesús le dice: vete, tu hijo vive. Esta señal milagrosa no la puede hacer ningún hombre. La capacidad de la regeneración, la salvación y la vida son obras solo de aquel que verdaderamente es Dios, el que tiene la autoridad sobre toda su creación, el aparato reproductor de la estéril mujer de 90 años que da a luz un hermoso y sano hijo en perfectas condiciones. Él divide el mar y su pueblo pasa en seco a la otra orilla. Él sustenta por 40 años a su pueblo en el desierto y durante ese tiempo ni la ropa ni el calzado se deteriora. Él le da innumerables victorias a su pueblo. Confronta a Balaán por la boca de una burra de carga. Multiplica el aceite de una pobre viuda y resucita a su fallecido hijo. Dios se encarna en condición de siervo y a la orden de su voz las tempestades se aquietan, resucita cuerpos aún en estado de descomposición. Convierte el agua en vino y a la distancia ordena la sanidad completa de un joven moribundo. Todo esto lo hace solo Dios. El hombre que diga que hace esto es un charlatán que se presenta como igual a Dios. Jesús es Dios, hace todo esto, pero Él quiere que creamos en Él, no por lo que hace, sino por lo que Él es. Él es Dios con nosotros. No todos los que creen en las obras de Jesús creen que Jesús es Dios. Tampoco no todos los que saben que Jesús es Dios están dispuestos a seguirlo, a menos que lo sirvan con todo tipo de milagros y señales cada día y con cada oración que hacen. El relato termina contándonos que al regresar este hombre a casa y al escuchar que su hijo se ha restaurado, preguntó desde qué momento, desde qué hora se había recuperado y constató que esto fue una obra milagrosa de Jesús, que esto lo hizo Cristo, la imagen del Dios invisible. El relato afirma que entonces creyó él y toda su casa. Pero ¿no nos había contado Juan en el versículo 50 que este padre de familia creyó la palabra que Jesús le había dicho? Bueno, ¿este hombre creyó o no creyó? Es que una cosa es creer en el poder de Jesús y que Él puede sanar y suplir para las necesidades, y otra muy distinta, creer que Jesús es el poder, que Él es el Señor y someterse a su voluntad. Podemos leer Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Mientras estaban en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues Él sabía lo que hay en el hombre. Querido oyente, el profeta no es honrado en su propia tierra. Jesús es el profeta de los profetas. Todos los profetas del Antiguo Testamento eran solo un tipo, una referencia minúscula del gran profeta del que había de venir. El mensaje de Jesús es el evangelio del reino de los cielos, es el evangelio de la salvación eterna. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es rechazado, pero a la vez es bien recibido como un hombre milagroso, pero es odiado como Dios. Si el Señor no responde afirmativamente a todas nuestras oraciones, ¿acaso deja de ser nuestro Señor? ¿Deja de ser el mismo Dios? No hay un ser humano que no tenga alguna necesidad, como tampoco habrá alguien que tenga todo lo que desea.
Mirar a Jesús y apreciarlo por lo que Él es un verdadero fruto de arrepentimiento. Es un verdadero fruto de que la persona ha nacido de nuevo, que está en los brazos de Jesucristo. Para terminar, quiero hacerle las siguientes preguntas. ¿Cómo ve usted a Jesús? ¿Como un superhombre milagroso? ¿O como el Señor, Dios encarnado, el Señor de su vida? ¿Qué importancia tiene Él para usted? El profeta venido del cielo es honrado en su corazón. Por favor, medite en estas preguntas y ore al Señor. Oremos juntos. Precioso Padre, estamos muy agradecidos contigo. Tú has enviado a tu Hijo Jesucristo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, nuestro sacerdote y profeta perfecto en su mensaje. Y de ese mensaje nosotros somos beneficiados, somos bendecidos eternamente. Por medio del mensaje de tu palabra, produce en nosotros una mayor convicción, certeza de la persona de Cristo y una mejor relación con Él. Gracias te damos, Señor, en este momento y alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. La próxima semana continuamos con nuestro estudio bíblico del Evangelio de Juan. Suscríbase a nuestro canal y síganos. Si no ha escuchado los estudios bíblicos anteriormente, pues reprodúzcalos, están a su servicio. La paz de Dios gobierne sus corazones en Cristo Jesús, nuestro Rey, sacerdote y profeta. Dios les bendiga.